Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a nivel mundial a entrenar abogados de negocios en fundamentos jurídicos avanzados de la inteligencia artificial comercial, de la IA comercial mercantil. Y hoy explicaré unos fundamentos jurídicos prácticos del derecho de consumo, del derecho del consumo, de lo conocido como derecho de consumo, derecho del consumo ante la IA comercial en relación con la inteligencia artificial comercial mercantil. Y hay que indicar en primer lugar el grupo de unos fundamentos jurídicos estructurales principales en la definición jurídica de consumidor para saber quién es jurídicamente un consumidor en relación con la empresa mercantil comercial. Y hay que tener en cuenta precisamente la naturaleza jurídica de las personas, teniendo en cuenta que existen dos tipos de personas, las personas naturales, es decir, físicas, es decir, los seres humanos, y las personas jurídicas, es decir, morales, es decir, las organizaciones de los sectores público y privado. Entonces, la naturaleza jurídica del perfil de consumidor existe cuando se da dentro de la mercantilidad, dentro de la forma jurídica de lo mercantil, de lo comercial, dentro de la comercialidad, es decir, en las relaciones jurídicas basadas en el ánimo de lucro, dejando claro que el lucro es cualquier beneficio, cualquier provecho que se obtiene de algo. Entonces se trata del provecho válido, del beneficio válido, del lucro válido, es decir, con una justa causa, con una causa válida, es decir, con base en la validez jurídica y no con base en la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, en la culpa, es decir, alguna forma de incumplimiento del derecho. Entonces, cuando existe una relación entre una empresa mercantil, ¿cierto? Con una persona que tiene una relación ante esta bajo una naturaleza jurídica, ¿cierto? De receptora de su oferta y en general de receptora de la promoción de su oferta, de la oferta de la empresa mercantil, de su oferta, es un consumidor porque cumple con la naturaleza jurídica de ser precisamente la receptora de la promoción comercial mercantil, por ende, de la empresa mercantil comercial en general y por ende de sus elementos, incluidos sus productos o su producto único según lo que esté involucrado en cada caso, es decir, en cada relación jurídica entre una empresa y un consumidor. Y por ende todo esto se da, para que esto igualmente quede claro, dentro de la forma jurídica de la mercantilidad, comercialidad, es decir, es una relación jurídica con la naturaleza jurídica mercantil, comercial. Entonces, es un consumidor porque es el receptor de la promoción comercial mercantil de la empresa mercantil, comercial involucrada, y a la vez, por ende, esa relación jurídica tiene la naturaleza jurídica de comercial mercantil porque se basa en la intención, es decir, en el ánimo de obtener un lucro, en el ánimo de lucro, y por ende debe ser un ánimo de lucro válido, es decir, basado en lo jurídico y no en lo antijurídico. Por eso es importante la buena fe, es decir, la intención de actuar con base en lo jurídico, es decir, en lo procedente jurídicamente, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, y por ende, por ejemplo, con base en la calidad válida y no con base en lo antijurídico, y por ende no con base en elementos que vicien el consentimiento de las partes en la relación jurídica. Y esto tanto frente a la empresa por parte de la empresa mercantil comercial, como por parte del consumidor. El consumidor igualmente, por supuesto, por ende, debe actuar de buena fe para que así en lo relacionado con ello exista validez jurídica y como la diligencia es cualquier forma de aplicación de los derechos y deberes, la buena fe es necesaria, pero no es suficiente. Se requiere en general de una conducta, de una forma de comportamiento, de una forma de acción, mediante la cual se logre aplicar de alguna forma la libertad, es decir, se logren aplicar de alguna forma los elementos de la libertad, las características de la libertad, las condiciones de la existencia de la libertad, las condiciones que se deben aplicar para que exista la libertad y por ende su límite, la libertad válida, la libertad jurídica, es decir, los derechos y deberes. Por eso los derechos y deberes son las características de la libertad jurídica, es decir, de la libertad que existe cuando cada quien en cada caso, es decir, en cada relación jurídica es libre. Entonces, tanto la empresa mercantil, comercial como el consumidor, en relación con esta, deben existir con base en la buena fe y propiamente diligentemente, es decir, logrando aplicar de alguna forma los derechos y deberes según la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a cada persona
existente en el caso en esta forma de vínculo jurídico, de relación jurídica, es decir, según la forma en la cual procedan, apliquen y por ende vayan debiéndose aplicar los derechos y deberes, es decir, la libertad, frente a la persona que tenga el consumidor, frente a la persona del consumidor y frente a la persona de la empresa, teniendo claro entonces que el consumidor puede ser una persona natural, es decir, física, un individuo, un ser humano de carne y hueso, un ser humano, o una persona jurídica, es decir, moral, es decir, una organización de los sectores público y privado. En relación con la persona natural, es decir, física, solo se trata del consumidor del sector privado. No existe un consumidor como ser humano, como individuo del sector público, porque siempre en relación con el sector público existe una organización y por ende los individuos existen en representación de la organización, es decir, en relación con lo público, con propiamente el sector público, es decir, con la forma de la existencia vinculada con el interés general, ¿cierto? Mientras que en el sector privado se relaciona la persona con el interés particular y por ende, en cuanto al sector privado, solo existe el consumidor como persona natural, es decir, física, cuando, como tal, la persona del consumidor actúa directamente como ser humano, es decir, como consumidor humano, como consumidor, como persona individual, como ser humano individualmente considerado directamente con su persona jurídica, con su personería jurídica, con su capacidad de ejercicio directo de sus derechos y deberes, representándose por ende a sí misma su persona, en representación de su persona como persona humana, como persona natural, es decir, física, específicamente como consumidora, y no representando una organización, ¿cierto? Es decir, una persona jurídica, es decir, moral. Mientras que en relación con la persona jurídica, es decir, moral, es decir, con la organización, puede existir un consumidor como organización, tanto de un sector privado como de un sector público. Puede tratarse de una empresa del sector privado o de otra forma organización del sector privado, como puede ser una organización, por ejemplo, bajo la forma de corporativa, propiamente cuando digo empresa, del sector privado me refiero a la empresa mercantil comercial o una forma distinta como una cooperativa, ¿cierto? Si no existe como empresa mercantil comercial o una fundación, si propiamente no tiene ánimo de lucro, si como tal, por ende, es una fundación, porque de tratarse de una simulación jurídica, es decir, antijurídica, para precisamente algo fraudulento, el hecho de presentarse como fundación si en la praxis, si en la práctica, si en lo material, si en la realidad, si en los hechos no lo es, pues no implica que sea entonces una persona como fundación, sino como lo que sea, según la forma en la cual existe, es decir, según su naturaleza jurídica. Pero entonces el mensaje aquí contundente es que el consumidor puede ser una persona como ser humano, ¿cierto? Y cuando existe como ser humano, solo es la persona en el sector privado, del sector privado, nunca del sector público. Y cuando se trata del consumidor como organización, puede ser de un sector público o privado. Entonces, como organización puede ser, según la forma en la cual exista la organización consumidora, puede ser una empresa mercantil consumidora de otra, es decir, en relación con otra empresa mercantil que sea la oferente de algo, la promotora de algo, en relación con lo mercantil, es decir, con base en un vínculo jurídico entre estas personas, entre estas partes, basado en el ánimo de lucro o por parte de otra forma de organización del sector privado, como incluso una familia o una cooperativa o cualquier forma que no sea empresarial mercantil, empresarial mercantil, empresarial comercial, y a la vez puede ser una organización del sector público, de un sector público, que puede estar por ende vinculada con el sector público a nivel nacional, extranjero o internacional, según el caso. Y para que esto quede a la vez claro, cuando se implica lo internacional, a la vez implica lo local, o sea, todo está conectado. Entonces, cuando es nacional y a la vez hace parte de lo internacional, pues también involucra lo que existe en relación con lo internacional, con la internacionalidad, en relación con lo vinculado con la persona. Y lo mismo frente a lo extranjero, ¿no? Si se trata de una persona extranjera, a la vez puede implicar lo nacional y lo internacional según el alcance que tenga la persona, la forma de la existencia de la persona, la forma de la persona. Y lo mismo con una persona de carácter internacional, involucra lo local y lo extranjero según lo que implique, según la forma en la cual existe en un caso jurídico, según su naturaleza jurídica, su forma y por ende contenido y por ende efecto jurídicos.
Entonces, solo existe la persona natural de consumidor, el consumidor como persona humana, cuando es del sector privado, nunca del sector público. Y del sector público-privado sí puede existir el consumidor como organización, es decir, es posible la forma del consumidor como organización de los sectores público y privado, tanto de los sectores públicos como de los sectores privados y propiamente tanto en relación con el sector público como en relación con el sector privado. Y por eso aquí es determinante aclarar que cuando se clasifica, por ejemplo, el comercio electrónico según los extremos de los vínculos jurídicos y se dice que existen formas de comercio electrónico, por ejemplo, de una parte, la relación jurídica entre una empresa y un consumidor, y por otra parte, la relación jurídica entre una empresa y otra empresa, y por otra parte, una relación jurídica entre una empresa y el Estado. Esto es impreciso, ¿no? Porque en los tres perfiles de extremos que se vinculen con una empresa mercantil, existen consumidores, si se trata precisamente de un vínculo basado en la mercantilidad, basado en la promoción de algo por parte de la empresa, es decir, la oferta de algo por parte de la empresa, y por ende estas personas estén ubicados de la parte de la demanda y propiamente de la parte receptora de la promoción hecha por la empresa. Y por ende, de la parte receptora no significa que siempre sean los demandantes de esa oferta quienes estén interesados y propiamente adquieran algo de la empresa, sino que pueden estar vinculados simplemente como receptores, como destinatarios de la promoción, por ejemplo, cuando se trata de publicidad, pero el efecto de la publicidad no implique que la persona acepte ello, cuando la persona no lo desea aceptar o cuando simplemente se promueven elementos de la empresa mercantil, como por ejemplo el logo de su marca, ¿cierto? O una experiencia favorable que se logra con su producto, pero como tal no se presenta una oferta mercantil, comercial, es decir, una invitación a celebrar un negocio que presente la empresa mercantil ante el consumidor. Entonces, no es que se trate de una relación jurídica empresa-consumidor o empresa-empresa o empresa a propiamente gobierno. Se trata desde las relaciones jurídicas entre la empresa y los consumidores según la naturaleza jurídica de cada consumidor, pero cuando sean consumidores. Porque, por supuesto, hay relaciones jurídicas entre la empresa y otras organizaciones o seres humanos como individuos que no tienen el carácter, la condición, la naturaleza jurídica de consumidores, como por ejemplo cuando se trata de proveedores, ¿cierto? O de aliados, ¿cierto? O de la comunidad civil, ¿cierto? Relacionada con el impacto de la empresa, pero que no tengan el perfil de consumidores, sino precisamente de sociedad civil, por ejemplo, en relación con la promoción del cumplimiento del derecho para, por ende, la existencia válida del medio ambiente, ¿cierto? No son como tal consumidores, salvo que sean consumidores y a la vez eleven acciones de sociedad civil en relación con ello, ¿cierto? Y de hecho, para que eso quede claro, solo si en una misma relación jurídica todo eso se da, tanto su forma como consumidores como su forma como sociedad civil, porque propiamente lo que se da por regla general es que en un caso existen como consumidores y en otro caso como sociedad civil activa políticamente frente a lo que se vincule con el medio ambiente en la relación que tengan con la empresa, en lo vinculado con la empresa involucrada, ¿cierto? La excepción será que todo esté empaquetado e involucrado en un mismo caso, en una misma relación jurídica. Por eso es importante la contextualización, la precisión, la claridad, el desciframiento, la calificación jurídica, la clasificación jurídica, para conocer precisamente la naturaleza jurídica, es decir, la forma del caso y por ende la forma de las partes y por ende la forma en la cual proceden, es decir, deben aplicarse los derechos y deberes, es decir, la libertad. Y por eso todo esto se aclara si se conocen los fundamentos del derecho, por ejemplo, en qué consiste precisamente la buena fe y la mala fe. ¿En qué consiste la diligencia? ¿Cuáles son los ingredientes, los elementos, los requisitos de la buena fe, de la mala fe, de la diligencia, dentro de la diligencia de la previsibilidad, de lo no previsible? ¿Cómo se debe atender por ende diligentemente lo no previsible una vez ocurra, una vez exista? ¿Cierto? Y todo esto en relación con la, recordemos, inteligencia artificial comercial mercantil. Entonces se trata de la personalización en general, en abstracto, válida por parte de la empresa frente a cada persona como consumidor que se relacione con esta a la medida de cada caso, es decir, de que la empresa se relacione con la persona de cada consumidor a la medida de la persona de cada consumidor, esa es la personalización válida, es decir, atendiendo la forma en la cual los derechos y deberes, es decir, la libertad, existe en relación con la respectiva empresa a la medida del caso, perdón, en general, y por ende a la medida del caso, es decir, se trata de la personalización en general para que la empresa, para que el mensaje quede claro, tenga en general claridad
Un conocimiento, por ende, que permita efectividad, validez jurídica, cuando se relacione con cada forma, con cada clase, con cada tipo de consumidor. Entonces debe descifrar las distintas naturalezas jurídicas de consumidores, las distintas formas jurídicas de consumidores, y debe aclarar frente a cada una de estas formas, frente a cada una de estas formas, frente a cada uno de estos, frente a cada uno de los consumidores, de estos consumidores, frente a cada consumidor, cómo proceden, cómo aplican los derechos y deberes, es decir, la libertad, es decir, cuál es el deber ser jurídico frente a cada uno de estos en general. Y a la vez, como consecuencia, para que el mensaje quede claro, esto se debe aplicar, aterrizar, instrumentalizar, realizar, concretar, especificar, hacer realidad en concreto a la medida de cada caso frente a cada persona, de cada consumidor que como tal existe en cada relación jurídica con la empresa. Entonces, en eso consiste precisamente la anticipación. Debe tener esta claridad y por ende el derecho organizado a la medida de esto, a la medida de ello, ¿cierto? En general. Y en concreto, debe aplicarlo y por ende administrarlo, mantenerlo, ir velando porque siempre se vaya cumpliendo con el derecho, porque no exista una brecha, es decir, un incumplimiento entre el deber ser jurídico según los hechos de cada caso jurídico con cada consumidor, ¿cierto? Y por ende debe ir administrando precisamente el cumplimiento del derecho y propiamente logrando la existencia de la validez jurídica en lo dependiente de la empresa, para que así cada relación jurídica con cada consumidor se base en la personalización válida y por ende se trata de la precisión jurídica y por ende de la calidad válida y en general de la experiencia válida en la relación jurídica entre la empresa y el consumidor, vinculada de alguna forma con inteligencia artificial comercial, mercantil. Y esto es lo que aclara que es consumidor. Entonces, como nos damos cuenta, no se trata de que un estatuto, por ejemplo, del consumidor, algo conocido como estatuto del consumidor o como régimen del consumidor, aclare eso. Porque es que el derecho es un todo. Realmente no existe el derecho de consumo o derecho del consumo o el derecho comercial o el derecho mercantil o el derecho de los negocios o el derecho empresarial o el derecho de la empresa o el derecho corporativo. Existe el derecho, pero se trata de concretarlo a la medida del fenómeno jurídico de cada caso, es decir, a la medida de la naturaleza jurídica de cada caso en este tema, a la medida de cada caso jurídico entre una empresa y un consumidor ante esta, una empresa mercantil y un consumidor ante esta, y se trate de un caso, es decir, del caso vinculado, por ende, de alguna forma, con inteligencia artificial comercial, mercantil, con IA mercantil comercial. Y por eso se trata de conocer la naturaleza jurídica dentro de ello, de cada una de las personas participantes en el caso y a la vez la naturaleza jurídica, por ende, de cada uno de los hechos del caso en relación con la forma en la cual vaya existiendo, es decir, la naturaleza jurídica de cada persona, y esto involucra entonces el conocimiento y la atención, por ende, válida, con eficacia, con seguridad jurídica, de las partes, es decir, de la naturaleza jurídica de las partes y el todo de la respectiva IA comercial involucrada, del todo de la inteligencia artificial mercantil comercial involucrada en un caso, todo creado por el resultado de la unión de cada una de las formas de la existencia de inteligencia artificial comercial mercantil existentes en el caso, que vayan existiendo y propiamente existan, en definitiva existan, de forma definitiva totalmente existan en el caso. Se trata del todo de la forma de la existencia de la IA mercantil comercial que exista en el caso, según como haya existiendo y propiamente exista, en definitiva exista, en el todo del caso. Por eso se trata del cumplimiento del derecho, es decir, de aplicar todo esto, de atender el deber ser jurídico a la medida de cómo aplica el deber ser jurídico, es decir, según apliquen los derechos y deberes en cada una de las partes y el todo del caso, y por ende, para que el mensaje quede claro igualmente, se trata de cumplir con el derecho, por ende en el desarrollo, perdón, por ende en el inicio, desarrollo y fin de la relación jurídica, y así existe el caso válido, y por ende, como consecuencia, la IA comercial mercantil válida de una forma válida, con armonía jurídica. Y a la vez esto sirve para que si se trata de un litigio o de una forma alternativa de solución de un conflicto relacionado de alguna forma con inteligencia comercial, inteligencia artificial comercial, mercantil, se detecte si ha existido diligencia o culpa en relación con la persona involucrada como presunta culpable, como la presunta culpable, es decir, causante del conflicto. Y así se aclare que si la persona ha existido diligentemente, es decir, con inocencia, es decir, aplicando de alguna forma los derechos y deberes, ha existido culpa por parte de quien ha implicado, involucrado a esa persona sin fundamento jurídico, es decir, quebrantando, desconociendo, desvirtuando infundadamente, sin
fundamento jurídico de manera improcedente jurídicamente la presunción de inocencia y por ende la persona culpable por implicarla a esta, es decir, la persona que arbitrariamente ha creado un conflicto sin fundamento jurídico responderá por ello y por ende los abogados deben detectar cuál es la acción, es decir, la forma de la culpa involucrada y por ende la forma de su efecto y por ende la forma de la consecuencia que se debe asumir del efecto jurídico que se debe asumir en relación con ello y se debe lograr que bien sea voluntariamente la persona responsable asuma ello o que si no se asume ello voluntariamente los abogados o el único abogado que existe en el caso, según lo que se presente en cada caso, ejerza la respectiva acción y propiamente en general que ejerza la acción, las acciones, los mecanismos jurídicos para lograr que se realice ello, es decir, que se asuma la responsabilidad jurídica, la consecuencia de la culpa, el efecto de la culpa, y así se realice la justicia. Esa es la forma de la justicia, así se forme la justicia. Esa es la forma de la existencia de la justicia, la forma de la justicia correctivamente. Pero como nos damos cuenta del deber ser jurídico, es decir, el ideal, es decir, la regla general es que se cumpla con el derecho, es decir, lo justo, la realización de la justicia, que exista lo justo a nivel preventivo y propiamente en cada caso desde su inicio, desarrollo y fin, y por ende que no se genere una culpa y a la vez que si existe culpa, el conflicto se solucione, se supere, por ende válidamente, entre las partes, ¿cierto? Es decir, que se dé la compensación válida, que se convenga y que se cumpla, y así el caso continúe en el plano preventivo y no se llegue a lo correctivo, ¿cierto? Y solo por excepción, por eso es que se da lo correctivo, ¿cierto? Y por eso entonces lo justo es lo ajustado a los derechos y deberes, es decir, a la forma de la libertad, es decir, a la forma de sus características y propiamente al todo de la forma de la libertad, a la medida de la forma del caso, a la medida del todo de la forma del caso. Entonces se trata de tener claro jurídicamente el consumidor, de tener clara la forma jurídica del consumidor y por ende sus diferentes manifestaciones, las diferentes formas de consumidor. Y a la vez se trata de la comunicación eficaz jurídicamente en las relaciones jurídicas entre la empresa y los consumidores. Y por eso se trata de la información por ende válida, porque información es el mensaje cierto, objetivo y verificable. Y por eso solo existe, perdón, información cuando es un mensaje cierto, por ende objetivo, no arbitrario, y por ende verificable, susceptible de corroboración, y por ende sujeto a pruebas, a demostración. O sea, en este sentido, esa es la forma de la verdad, la correspondencia entre lo que se comunica mediante el mensaje y lo que existe en la realidad, y por ende, bajo una conexión válida, se puede verificar ello, lo que se comunica con lo que existe en los hechos, ¿cierto? Entonces no somos seres humanos perfectos, ¿cierto? Pero debemos ser diligentes, entonces se trata de la certeza válida, es decir, de que de una forma válida existe esa conformidad entre lo que se comunica y lo que existe. Porque además, primero porque se presume cuando algo se presenta bajo la forma de la información o propiamente de una forma en relación con la cual el receptor que actúe diligentemente considere que se trata de información, esto debe ser así. Es decir, que la información no existe por la intención que tenga el emisor. De decir, esto para mí es información y esto no. Todo depende de los hechos del caso y por ende, si según los hechos del caso algo se presenta como información, no por la intención del emisor del mensaje, es decir, de la empresa mercantil como emisora y por ende internamente y externamente de sus representantes en relación con la forma de dicha información, sino porque en los hechos esto se presente como información y por ende porque el receptor, el destinatario del mensaje, que actúe diligentemente, la dimensione el mensaje como información, con la forma de información. Y de hecho, para que esto igualmente quede claro, no es que esto dependa entonces exclusivamente de la dimensión que haga el receptor del mensaje, sino de los hechos. Por eso es que si un tercero llega a analizar el caso, por ejemplo, un juez o una autoridad administrativa a nivel nacional, extranjero o internacional, y precisamente analizando las pruebas de los hechos, en este caso, por ejemplo, una pieza publicitaria, se descifra la naturaleza jurídica de esto y queda claro que es información, se descifra la forma, la naturaleza jurídica del mensaje y queda claro que es información, pues lo es. Y por ende, si no es información, pero se presenta como información, es decir, si existe un error cuando existe es negligencia, es decir, un descuido de la empresa y comunica esto erróneamente, o un fraude, un engaño cuando existe como tal la intención de engañar al consumidor y se presenta algo como cierto, pero no lo es, pues se debe asumir la consecuencia de ello según el caso. Entonces,
se debe la empresa anticipar a ello en el sentido de la empresa válida y debe lograr que su información lo sea y que por ende se presente válidamente, es decir, que sea un mensaje cierto, por ende objetivo, por ende verificable y por ende de manera completa y de manera oportuna, ¿cierto? Para que así el consumidor receptor de esta pueda actuar válidamente en lo vinculado con la información, es decir, en lo dependiente de la forma de aplicación de los derechos y deberes, en lo que dependa del mensaje para que se puedan aplicar los derechos y deberes, es decir, en lo relacionado con la forma de aplicación de los derechos y deberes en relación con el mensaje, en lo vinculado con el mensaje. Y por eso hay que tener en cuenta el contexto, porque si se trata de relaciones jurídicas basadas en el contexto electrónico, en la forma, en el medio electrónico, y dentro de ello en el medio digital, que es la forma más avanzada de lo electrónico, pues hay que tener en cuenta ello y por ende la comunicación debe ser a la medida precisamente de las formas comunicativas que existen y propiamente del todo de la forma comunicativa que existe en el caso. Y por eso es que es determinante que se dé un mensaje sintético, es decir, concreto, pero completo, concreto y por ende completo, y por ende oportuno, y por ende claro, y por ende dimensionable, comprensible válidamente de la manera más simple posible por parte del receptor como consumidor que actúe diligentemente. Y por eso a la vez dejemos claro que es importante dejar claro que no existe el consumidor promedio. Cada consumidor es único y cada caso es único, ¿cierto? Pueden haber similitudes, pero no unicidad. O sea, no es que todos hagan parte de un todo como consumidor, cada consumidor es único, ¿cierto? O sea, no existe unidad, para que esto quede claro, en un todo de la forma del consumidor, sino que existe unicidad en que cada consumidor es único y por ende no existe unicidad en el sentido de agrupar a todos en un único perfil o en una única forma de consumidor. Por eso no existe una unidad de consumidor como la única forma de consumidor, pero sí existe la forma en general del consumidor cumpliendo los requisitos, los fundamentos jurídicos que acabamos de explicar, que hemos aclarado, que se han aprendido. Y por eso se trata en general de la comunicación, de cualquier forma de transmitir un mensaje y por ende la comunicación puede ser de dos formas, puede ser informativa o puede ser en una parte informativa y en una parte meramente comunicativa, es decir, no informativa. Solo es informativa cuando precisamente mediante la comunicación se comunica, se transmite información y es no informativa precisamente cuando no comunica información, sino otra forma de mensaje, ¿cierto? Entonces hay que aclarar ello y hay que aclarar precisamente qué es lo que se debe informar y cómo y por ende cuándo y por ende lograrlo hacer válidamente. Es decir, se debe comunicar la información válidamente y en general se debe comunicar cualquier mensaje válidamente, incluido lo relacionado con información cuando debe existir. Entonces es válida una comunicación meramente comunicativa, no informativa, sí, según el caso, cuando sea lo procedente jurídicamente, pero cuando se debe informar y por ende válidamente. Y por ende, se trata de la publicidad comercial, es decir, de la forma de promoción de la empresa mercantil comercial en general, ¿cierto? Y a la vez de la forma de la publicidad comercial en relación con un elemento específico de la empresa mercantil y dentro de ello la forma de la publicidad comercial en relación con un producto comercial mercantil en relación con esta, que puede ser un producto producido por la empresa mercantil o producido en parte por la empresa mercantil y en parte por terceros, o no producido por la empresa mercantil, pero sí ofrecido de alguna forma válida, si es que es lo válido, y por ende en ese caso, pues es la promotora de ello como oferente. Y por ende a la vez las personas que estén involucradas con la realización de la oferta, las demás personas y la persona propia, la persona misma de la empresa mercantil como oferente, deben actuar diligentemente para que se realice precisamente válidamente el cumplimiento de la oferta. Y por ende esto implica a la vez la persona del consumidor si acepta, para que así en lo que depende del consumidor, en lo que dependa del consumidor, de la persona específica del consumidor, según el caso, la medida del caso, se cumpla la oferta porque precisamente el consumidor es una parte, por ende, activa en la relación jurídica que se forma entre la empresa y el consumidor desde que entran en contacto. No es que con la oferta y aceptación se cree, se forme la relación jurídica. La relación jurídica comienza con la primera interacción entre las partes, pero un elemento de la relación jurídica es el vínculo jurídico que se da
cuando se da la oferta y la aceptación, o también el vínculo que se da cuando se da la oferta y el rechazo. Es otra forma de efecto jurídico y todo debe darse válidamente, entonces las partes deben actuar válidamente a la medida de ello y por ende cada uno de los miembros de cada persona, tanto de la persona de la empresa como de la persona del consumidor, bien sea que sea un consumidor como ser humano o un consumidor como organización. Cada ser humano, en definitiva, vinculado con la persona de la empresa mercantil y el consumidor, interna y externamente, debe existir válidamente y así existe la empresa mercantil válida y la persona del consumidor válido, el consumidor válido, la persona válida del consumidor, y así existe la relación jurídica válida entre estas. Y esto a la vez se da, reitero, cuando los terceros que existan, las terceras personas que existan, actúan válidamente, y así es que se da la relación jurídica válida entre la empresa y el consumidor, y por ende se realiza válidamente la situación jurídica, el vínculo jurídico que se forme con la oferta y la aceptación, la oferta en relación con la adquisición de algo vinculado con un producto comercial mercantil en relación con la empresa oferente, ¿cierto? Y a la vez, precisamente, en relación con lo aceptado por el consumidor, según cómo exista propiamente el vínculo jurídico que se forma entre las partes en la interacción entre estas frente a la oferta y la aceptación, porque se puede dar una contraoferta cuando el consumidor impone, establece, sugiere una condición, presenta una condición y la empresa en respuesta lo acepta, la acepta, acepta la condición, o cuando contraoferta, es decir, da otra condición, dice, sí acepto esto, pero si me da esto, si hacemos esto, si esto. Entonces, hasta que se logre la forma final de aceptación, es decir, de convenio propiamente, se logra el vínculo jurídico, y por eso es que es importante tener en cuenta que entonces no es que existan los contratos de adhesión como una forma en la cual el contrato simplemente se forma cuando el consumidor acepta unos términos preestablecidos, una forma de invitación a celebrar un negocio previamente establecida y ya, sino que también en la realización del vínculo jurídico, en la atención del efecto del vínculo jurídico que se forme con la oferta y la aceptación bajo una adhesión por parte del consumidor a esa oferta. Y así es que precisamente se define la naturaleza jurídica, existe la forma jurídica, así es como se forma precisamente el vínculo jurídico entre las partes en lo relacionado con la oferta y la aceptación bajo una adhesión del consumidor a dicha oferta preestablecida por el oferente, por la empresa mercantil oferente. Es decir, que no solo es que el consumidor se sujeta a lo que establezca de antemano la empresa mercantil, sino que en el desarrollo del vínculo, en la realización del vínculo, de lo que existe una vez se forma el vínculo, es que se define cómo existe el vínculo, porque son los actos de las partes, precisamente en los hechos de la relación jurídica, los que forman el vínculo jurídico. El documento y la aceptación son unas partes de ello, pero no es lo único. Entonces se trata del todo de la relación jurídica y por eso a la vez tengamos claro que la relación jurídica, precisamente como un todo, va más allá que el mero hecho de un contrato, incluye más elementos. Unos de los hechos se relacionan con el contrato, es decir, el contrato es una de las partes de la relación jurídica, pero no es el todo. Por eso no existe la relación jurídica contractual y extracontractual. Existe la relación jurídica e incluye los elementos contractuales y extracontractuales o solo extracontractuales a la medida del caso, es decir, a la medida de cada dinámica, interacción que exista, interrelación que existe entre la empresa mercantil y el consumidor a la medida del caso, ¿cierto? Y por eso esto también involucra, esto a la vez involucra por ende las pruebas de ello y por ende la conservación de las pruebas y por ende la fundamentación de la prueba cuando se deba presentar una prueba para que se aclare, quede claro, para que sea contundente jurídicamente porque ello es una prueba, qué es lo que prueba y cuál es la consecuencia de la prueba. Esa es la importancia de la fundamentación jurídica, los fundamentos jurídicos en relación con la prueba. Por eso es que se trata del desciframiento jurídico del hecho que se prueba. La prueba significa la implicación, la consecuencia, el significado, el alcance jurídico, precisamente de la forma que se comunica que aclare algo, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta la información válida, en general la comunicación válida y propiamente la publicidad comercial válida. Y para que esto quede claro, entonces, la empresa mercantil, es decir, una empresa mercantil, una empresa comercial es una actividad económica organizada con ánimo de lucro, porque empresa en general es la actividad económica organizada, es cualquier actividad económica organizada. Entonces hay empresas en los sectores público y privado con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Entonces estamos hablando de la empresa con ánimo de lucro, recordemos esto, ¿no?
no de otras formas de empresa. Por eso es que hay que hablar de la empresa mercantil. No es redundante decir empresa mercantil o empresa comercial. Precisamente es vago solo decir empresa, porque es una actividad económica organizada que puede ser incluso, que puede ser por ende, por ejemplo, una fundación. Entonces, empresa mercantil comercial. Y hay que tener en cuenta dentro del contexto la forma de empresa que existe a la medida del caso, ¿no? Para saber su capacidad jurídica, es decir, la forma en la cual debe ejercer los derechos y deberes. Es decir, la forma en la cual le aplican los derechos y deberes y por ende la forma en la cual los debe ejercer. Y por ende, el último punto de los fundamentos jurídicos prácticos en relación con las relaciones jurídicas entre la empresa mercantil y el consumidor es lo relacionado con, es el punto relacionado con el lucro válido. Y por eso el consumidor a la vez tiene un ánimo de lucro y se trata del lucro válido. Entonces debe obtener un provecho, sí, cuando se relaciona con la empresa mercantil y adquiere algo de esta o recibe en general algo de esta, aunque no se presente ese hecho de recibo, ese beneficio, bajo una oferta de aceptación, porque es posible que el consumidor interactúe con la empresa y, por ejemplo, la empresa le permita una muestra de algo y ahí no está aceptando una oferta mercantil, ¿cierto? No se forma un contrato, pero se da una experiencia precisamente del consumidor en relación con lo que brinde favorablemente la empresa, si la empresa brinda algo favorable. Porque como nos damos cuenta, inclusive una muestra mercantil, es decir, la muestra en relación con un producto propiamente mercantil comercial, puede implicar una calidad antijurídica y por ende una culpa y por ende la asunción de la consecuencia de ello, incluido el hecho del daño que sufre el consumidor por ello, ¿cierto? Y en general el hecho del daño que sufre el mercado en relación con la confianza cuando existe algo antijurídico en el mercado. Y en este tema, para que esto quede claro, se trata del mercado en general, de la inteligencia artificial comercial, es decir, de la inteligencia artificial mercantil comercial, ¿cierto? Y también, y a la vez, por ende, para que esto quede claro, del mercado específico de cada forma de IA comercial, de IA mercantil que exista según el caso. Entonces, se afecta el consumidor y en general se afecta el mercado y en general se afecta por ende el interés general, ¿cierto? Y por ende a la vez se afectan los competidores. Porque cuando se afecta la reputación de un producto, se afecta según el caso, es decir, se puede afectar, no es que siempre se afecte, pero según el caso se puede afectar la credibilidad, es decir, la confianza en relación con un producto. Y precisamente oferentes de un producto similar, de un producto ya comercial en este caso, similar, pueden verse afectados. Entonces, esto tiene muchas implicaciones positivas, es decir, favorables o desfavorables, jurídicas o antijurídicas. Y para que esto quede claro igualmente, entonces la empresa tiene como ánimo de lucro precisamente obtener una utilidad, ¿cierto? El consumidor beneficiarse de alguna forma, ¿cierto? Y de hecho también puede tener una utilidad en el sentido general del término, porque puede hacer la adquisición, por ejemplo, de una licencia de uso de un producto de IA comercial ofrecido por la empresa mercantil comercial y puede emplearlo a la vez para un negocio suyo, para una actividad en la cual ahí el consumidor actúa como empresa mercantil. No es empresa mercantil ante la empresa mercantil oferente del producto de IA mercantil comercial, porque en ese mercado específico, para que esto quede claro, no es profesional en ese mercado y por ende no se presume que jurídicamente es un comerciante si es que actúa como individuo o una sociedad mercantil si es que actúa como sociedad o como otra forma de organización, por ejemplo, como asociación. No se presume que ni como individuo ni como organización de ninguna forma es profesional en el mercado de la IA mercantil involucrada, pero sí, una vez adquiere el producto, es profesional, por ejemplo, en el desarrollo de prestación de servicios jurídicos, por ejemplo, profesionales, empleando esa IA y por ende el retorno de la inversión, es decir, el beneficio que obtiene como consecuencia de haber invertido en la adquisición de esa licencia, pues puede ser alto. Entonces, existe el ánimo de lucro en el sentido de la utilidad monetaria en dinero, ¿cierto? O de cualquier otra forma de utilidad, aunque no sea en dinero, finalmente que se puede concretar en dinero, ¿cierto? Y entonces, por supuesto que el consumidor puede tener ese ánimo de lucro. Y por eso es que la empresa mercantil puede ser consumidora de otra empresa mercantil. Pero cuando no estamos, para que esto igualmente quede claro, como profesionales, cuando la empresa mercantil, como consumidora precisamente, por ende, no está actuando, no actúa, no existe como profesional en el mercado involucrado en relación con el mercado de lo que ofrezca y en general promueva la empresa mercantil, por ende, oferente en relación con esta. Por eso es que para que igualmente el mensaje quede sólido, si es posible una relación jurídica entre una empresa y otra empresa,
pero no por ende cuando la otra empresa, cuando la empresa receptora de la promoción es consumidora, sino cuando es empresaria mercantil en el vínculo jurídico. Y todo depende, reitero, de la naturaleza jurídica. ¿Y cómo descifrar la naturaleza jurídica? Conociendo el paquete que se llama fundamentos jurídicos y por ende en Juridia enseñamos, entrenamos con alto nivel, con alto valor jurídico a los abogados de negocios en fundamentos jurídicos a nivel avanzado, a nivel profesional jurídico, como profesionales del derecho, es decir, a nivel senior, para que así se potencien y simplifiquen su forma de detectar y solucionar problemas jurídicos en casos preventivos y correctivos vinculados con IA comercial, mercantil. Porque los fundamentos del derecho son la forma de simplificar precisamente la forma de descifrar la naturaleza jurídica, es decir, de detectar los problemas jurídicos y de resolverlos, de lograr soluciones jurídicas por ende contundentes, de lograr justicia, lo ajustado a los derechos y deberes preventiva y correctivamente en cada caso vinculado con IA comercial, mercantil. Es la forma universal y por ende simple de detectar ello y por ende de saber cómo se cumple con cada una de las normas según los derechos y deberes, es decir, la libertad, aplique a la medida de la forma, por ende a la medida del contenido y por ende a la medida del efecto, del alcance de cada norma, según como cada norma proceda, aplique, deba cumplirse a la medida de cada caso preventivo y correctivo vinculado de alguna manera, de alguna forma con IA comercial, mercantil. Entonces, todo esto se descifra es conociendo los fundamentos del derecho y como nos damos cuenta, por eso es que les decía que un estatuto del consumidor como una norma específica o como un conjunto de normas específicas o un régimen jurídico del consumidor entendido como una parte del derecho no es suficiente. Lo suficiente es el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, es decir, la forma de la libertad y por ende de sus características, ¿cierto? Lo cual, por ende, es la forma que facilita la forma de cumplir con cada una de las normas y por ende con el todo de la norma, es decir, el todo del derecho creado por el resultado de la unión de las normas a la medida del caso, vinculado con IA comercial. Y por eso, para que esto quede claro, una norma solo es lo que aclare en relación con lo cual se aclare algo, la forma mediante la cual, cualquier forma mediante la cual se aclare algo de los derechos y deberes, algo en relación con los derechos y deberes y por ende algo que al aplicarse simplifica la forma de aplicación de los derechos y deberes. Y por ende no es norma, lo que al aplicarse hace inaplicable los derechos y deberes y por ende no existen las antinomias. Todo es compatible y necesario. Solo se pueden aplicar los derechos y deberes, es decir, solo se ejerce la libertad cuando se aplican todas las normas porque todas son partes de los derechos y deberes y propiamente porque entre todas se forma la forma por ende total definitiva de los derechos y deberes. Y por ende no existen vacíos normativos. El derecho aplica, es decir, los derechos y deberes se aplican, es decir, la libertad aplica, procede, debe aplicarse a la medida del caso. Ahí es que descifrar el caso, la naturaleza jurídica del caso y por ende de sus hechos. Y por eso preventivamente se trata de la autorregulación válida, es decir, de ir logrando armonización jurídica, que los hechos del caso vayan coincidiendo con el deber ser jurídico, con la forma en la cual van aplicando los derechos y deberes, vayan aplicando los derechos y deberes, por ende frente a cada persona, y por ende si cada persona lo logra, y por ende si cada ser humano en relación con cada persona lo logra, es decir, si cada ser humano existente en el caso aplica los derechos y deberes, esto hace que las personas, como individuos y como organizaciones de los sectores público y privado en el caso, apliquen los derechos y deberes y por ende así existe el caso válido. Y por eso es que a la vez correctivamente, cuando las partes en el caso correctivo, y propiamente cuando los que existan, las personas existentes, participantes, en el caso correctivo, cuando las partes y en general las personas del caso correctivo aplican los derechos y deberes, aclaran de esa forma, es que aclaran lo sucedido en el caso previo, relacionado de alguna forma con inteligencia artificial comercial donde ha existido un conflicto, es decir, aclaran en relación con un caso previo donde ha existido un conflicto vinculado con IA comercial, mercantil, lo sucedido, lo que ha sucedido, es decir, aclaran si ha existido diligencia o culpa por parte de la persona involucrada como presunta culpable y por ende aclaran la forma, por ende total, definitiva de ello y por ende aclaran el efecto de ello y una vez aclaran ello, se debe asumir la consecuencia de ello voluntariamente por la persona que sea responsable de ello o coercitivamente mediante los mecanismos y propiamente el mecanismo contundente, es decir, más simple para lograrlo y así se logra justicia. Y por eso es que incluso cuando una autoridad, si participa un tercero, por ende válidamente, en la solución del conflicto, en el intento de solución del conflicto, pero ese tercero, es decir, cuando la participación, la existencia de un tercero es válida, ¿cierto? Cuando es válido que exista un tercero para solucionar un conflicto, cuando el conflicto no se ha resuelto en el plano preventivo y se inicia por ende un caso correctivo, pero ese tercero, una vez es válido que exista, pero no existe, pero ese tercero no existe, no actúa válidamente y por ende su decisión, su determinación es inválida, eso se debe controlar y se debe
Controlar hasta que exista justicia, es decir, lo ajustado a los derechos y deberes según lo que existe en el caso, es decir, según lo que, aplicando los derechos y deberes a nivel correctivo, en el caso correctivo, aclare que ha existido en el caso previo donde ha existido un conflicto ligado con IA comercial, ¿cierto? Entonces, por eso es que no se trata del formalismo antijurídico donde se indica que ya se ha logrado, se ha surtido, se ha agotado una doble instancia y ya con eso se termina el caso y eso ya tiene el efecto de cosa juzgada. No, lo justo es hasta que se logre la justicia y ahí sí, una vez se da la decisión justa y se asume ello, ahí sí existe lo justo y por ende ahí se termina el conflicto y por ende ahí sí existe la cosa juzgada, es decir, sobre ese asunto, sobre esos hechos específicos, no se puede dar un nuevo juzgamiento, pero sobre los hechos específicos a la vez para que esto quede claro. Porque si se responsabiliza a una persona y queda claro que era inocente, y en el caso se aclara que la culpa existió por parte de otra persona, pero en ese caso no se juzga a esa otra persona, eso sí queda pendiente, o sea, todo depende del caso. Pero lo clave es que la justicia existe hasta que exista. O sea, no se trata de formalismos antijurídicos. Y por ende, unos abogados contundentes, los abogados de negocios contundentes, aplican el debido proceso y por eso el debido proceso significa la forma más simple de lograr justicia, preventiva o correctivamente. Y por eso correctivamente hay que acotarle las acciones contundentes, la acción contundente para lograr justicia, voluntariamente o coercitivamente. Y por eso eso incluye el control de la autoridad, que como tercero presuntamente imparcial actúe para resolver el caso, para aclarar propiamente cómo se debe asumir la responsabilidad en relación con ello, primero en su decisión aclarando lo sucedido y segundo, por ende, aclarando cómo se debe asumir ello según lo que haya sucedido. Entonces, por eso es que los abogados deben controlar todo, los actos de las partes y los actos de cualquier tercero involucrado con el caso que inicia con el intento de solución de un conflicto y que termina con la solución del conflicto cuando precisamente se logra la justicia. Esa es la forma, por ende, de la justicia correctiva, que no hace que se apliquen los derechos y deberes inaplicados cuando ha existido una culpa en un caso previo vinculado con IA comercial, pero hace que se termine el conflicto. Esa es la forma en la justicia. Y por eso es que el deber ser jurídico como tal, es decir, la forma en la justicia propiamente es el cumplimiento del derecho, porque ahí sí existe siempre la aplicación de los derechos y deberes. Y cuando existe un conflicto en lo preventivo, se viabiliza la solución y por ende los derechos y deberes siguen aplicando y de hecho, el hecho de la forma de la compensación, es decir, la forma de lograr solucionar un conflicto preventivamente, es el ejercicio de esos derechos. Entonces, nunca se afecta ningún derecho ni ningún deber. Y como todo está conectado, para que eso quede claro, la aplicación de un derecho solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y todos los deberes. Entonces, solo se logra el manejo del caso válido preventiva o correctivamente cuando todas las personas y por ende todos los seres humanos en el caso aplican los derechos y deberes. A nivel preventivo para lograr cumplir con el derecho y a nivel correctivo para solucionar el conflicto. Y por eso los abogados deben estar capacitados para descifrar las variables jurídicas, es decir, la naturaleza jurídica de las partes y por ende del todo y propiamente del todo de la IA comercial, para saber todo esto cómo aplica la medida de los casos específicamente vinculados con IA comercial. Para así saber, por ejemplo, cómo se maneja la privacidad, el manejo de sesgos, la propiedad intelectual, las relaciones frente al consumidor de una forma válida, frente a la competencia en el mercado de una forma válida, frente a los competidores válidamente en el mercado, cómo se maneja la seguridad de la información válidamente a nivel jurídico y en general cómo se maneja la gestión del riesgo, cómo existe válidamente y diligentemente la gestión del riesgo, ¿cierto? Y por ende cómo existe la transparencia sobre la existencia válida y por ende el funcionamiento válido, el conocimiento transparente, por ende de una forma válida, la comunicación eficaz de la forma en la cual existe, por ende válidamente un producto de IA comercial y por ende la forma de emplearse, de interactuarse ante él válidamente y por ende los manuales, el manual propiamente de uso válido, etcétera, ¿no? O sea, todo esto se descifra cuando se conocen los fundamentos del derecho y a la vez esto implica que esto solo se logra cuando a la vez se descifran los fundamentos del derecho a la medida de la naturaleza jurídica, es decir, las particularidades jurídicas, la especificación jurídica de la IA comercial en general, en abstracto, y en específico, en concreto, a la medida de cada caso vinculado con ello, preventiva y correctivamente. Entonces se trata de la optimización, es decir, el lucro válido logra la optimización, es decir, formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes, porque si existe la empresa válida, el consumidor válido y los terceros válidos en cada relación jurídica entre la empresa y el consumidor, pues existe la optimización porque de una forma cada vez más simple se aplican los derechos y deberes, es decir, se realizan las relaciones jurídicas y por ende se satisfacen las necesidades y propiamente se cumple con el derecho contundentemente y por ende de la manera más simple a la medida del caso. Y por eso la empresa es la base del desarrollo en lo que depende precisamente de la empresa y por ende se trata de la empresa válida. Y a la vez correctivamente por eso se aclara
en lo correctivo si la empresa ha actuado diligentemente o con culpa y por ende si sus miembros y los terceros vinculados con la empresa han actuado diligentemente o con culpa y así se controla el que no se afecte precisamente el desarrollo, es decir, la calidad de la vida válida, es decir, formas cada vez más simples de la aplicación de los derechos y deberes que hacen que la vida exista de una forma cada vez más simple, cuando precisamente de manera contundente se detectan los problemas y se controlan oportuna y contundentemente para lograr justicia correctivamente, pero reitero que el mensaje es que el ideal y por ende el deber ser jurídico y la regla general por ende es que se cumpla con el derecho y así se logra la optimización jurídica y por ende la IA comercial es una forma de lograr cumplir con el derecho de una forma cada vez más simple en la medida del estado del arte, es decir, del nivel de evolución de cada caso. Es decir, que existe en cada momento y propiamente en el todo el caso, según la forma evolutiva y por ende según el nivel de conocimiento de la libertad y por ende sus características, es decir, la forma del conocimiento, el nivel de conocimiento de los derechos y deberes a la medida del caso y así por ende en lo relacionado para que el mensaje quede claro con la IA mercantil, la IA comercial, esta es una forma de cumplir con el derecho de manera cada vez más óptima en lo que dependa de la forma en la cual existe el producto, si existe validez jurídica en el caso. Entonces se trata del desarrollo y por ende de lo mercantil válido y por ende del ánimo de lucro válido y no como indicaba al inicio del ánimo de lucro antijurídico que significa precisamente el abuso en el mercado y precisamente la afectación al consumidor en general, al interés general y en general a la calidad de la vida. Entonces ahí no existe la calidad de la vida válida sino inválida, ¿cierto? Y por eso es que se trata es de lo contrario de hacer las cosas bien, de ser diligentes, de aplicar los derechos y deberes a la medida de cada caso, y que por ende la empresa actúe diligentemente, la empresa mercantil comercial, y por ende asuma lo que deba asumir jurídicamente y lo mismo en relación con el consumidor, y así exista el desarrollo válido. Gracias a un mercado válido y a relaciones jurídicas válidas dentro del mercado y en general dentro del mercado de la IA comercial y específicamente dentro de cada mercado vinculado con la IA comercial, con cada IA comercial específica a la medida de cada caso, según cómo específicamente existe en cada caso. Y por eso se trata de la universalidad. El derecho solo es uno, los derechos y deberes solo son unos, y cuando se cumple con el derecho, pues se cumple por ende a nivel nacional, extranjero e internacional. Y por eso las cosas que no sean normas, aunque se presenten como tales, pues se deben controlar, se deben controlar, se debe aclarar que eso es antijurídico y por ende dejar claro, por ende explícitamente, de manera clara contundente, que no es parte del derecho y por ende que no es vinculante, y así es que existe la calidad de la vida válida y por ende así se logra que la IA comercial sea válida, además porque la IA tiene una forma de la existencia que involucra elementos nacionales, extranjeros e internacionales porque las tecnologías de la información y comunicación y los elementos físicos tradicionales, es decir, en átomos, es decir, analógicos, a la vez involucran elementos nacionales, extranjeros e internacionales, según el caso, en múltiples casos, ¿cierto? Porque existen grupos empresariales, ¿cierto? O aliados o formas de comunicación entre la empresa y el consumidor a nivel digital que involucran diferentes territorios y por ende solo existe el cumplimiento del derecho cuando se da la armonización jurídica, por ende a nivel global, mundial, es decir, en relación con el mundo vinculado con la humanidad, y por ende todo está conectado y por eso los fundamentos del derecho son la forma de cumplir, por ende, universalmente con el derecho. Y por eso cuando esto está claro, es inobjetable. Y si alguien considera que esto no es válido, pues precisamente cuando se oponga, los abogados de negocios diligentes saben cómo demostrar que lo válido ha existido y que por ende es lo justo y que por ende no es procedente ninguna pretensión o consideración respecto del hecho de oponerse a ello, sino que al contrario, lo único válido es lo armónico con los fundamentos del derecho y propiamente con la forma de los derechos y deberes y en definitiva con la forma de la libertad. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento para abogados de negocios en fundamentos jurídicos avanzados, es decir, a nivel senior, frente a las particularidades jurídicas, la naturaleza jurídica de la IA comercial, y para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente sobre lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, sobre la forma de los derechos y deberes, sobre la forma de la libertad y de su límite, y por ende de su límite en relación con la IA comercial, es decir, para que aclaren la forma, aclaren cada vez más, aumenten su profundidad jurídica y por ende, de una forma cada vez más simple, tengan clara la forma de la diligencia y de la culpa, es decir, de lo justo y lo injusto, frente a la IA comercial, preventiva y correctivamente.
Y por eso se trata de un conocimiento de alto valor jurídico, de alto nivel, que aumenta su rendimiento jurídico para detectar y solucionar casos vinculados con IA comercial. Y por eso aquí indico el tema de lo global. Global significa en definitiva lo completo. Entonces, el derecho solo es uno y solo se atiende cuando se atiende precisamente el todo de lo definido mediante él. Esa es la importancia de la completitud jurídica y propiamente de la validez jurídica. Y por eso la validez jurídica incluye la eficacia jurídica, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, porque la validez jurídica es la forma y la coincidencia del ser, es decir, la coincidencia de la forma del caso con la forma del deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes aplican a la medida de él, es decir, con la forma en la cual la libertad y por ende su límite, incluido su límite, aplican a la medida de la forma del caso, en la forma del caso, según la forma del caso. Y por eso, cuando existe la coincidencia, esa coincidencia, cuando existe validez jurídica, es decir, esa armonía jurídica, cuando existe armonía jurídica, existe eficacia jurídica, es decir, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, el ejercicio de los derechos y deberes, y por ende la validez jurídica a la vez incluye la seguridad jurídica, es decir, la certeza del cumplimiento del derecho, y a la vez, por ende, cuando existe la culpa, es decir, lo inválido jurídicamente, existe la certeza de la ineficacia jurídica y por ende la certeza del incumplimiento del derecho y por ende se aclara la forma específica de la culpa que haya existido en el respectivo caso donde se han inaplicado los derechos y deberes, es decir, donde se ha actuado por fuera de la libertad jurídica y la libertad válida, es decir, donde se ha actuado injustamente, y por ende se aclara el efecto de ello y por ende en general se aclara la forma de la responsabilidad en relación con ello. Entonces, la responsabilidad jurídica frente a la IA comercial consiste en cumplir con el derecho, eso es lo responsable, pero a la vez se trata de la responsabilidad jurídica por el hecho de asumir la culpa, en el hecho de la asunción de la culpa, en el hecho de asumir la culpa, frente a un conflicto vinculado con IA comercial. Y esto solo se logra cuando se conocen los fundamentos del derecho y se aplican a nivel profesional jurídico como profesionales del derecho. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.